Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Realpolitik. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo en política, que es la utilización de la pobreza como una estrategia de manipulación política. Es una estrategia comúnmente utilizada en todos los países, sobre todo, por supuesto, en países donde hay desigualdades sociales. Vamos a hablar de ese tema en general, pero vamos a referirnos en caso particular al caso Venezuela, que ha sido un país objeto de una estrategia muy exitosa de manipulación política a partir de la existencia de una sociedad desigual, donde hay unos pocos que tienen mucho y una inmensa mayoría que tiene muy poco. Venezuela no es un país propiamente racista ni clasista, es una sociedad bastante igualitaria en relación con otros países, es decir, no tiene los problemas de racismo de Estados Unidos, que hasta hace escasamente 50, 60 años tenían legislaciones que discriminaban en contra de los negros y a favor de los blancos. Tampoco tiene los problemas clasistas que tiene Colombia, Bolivia, México, que son sociedades con unas oligarquías muy fuertes que vienen de la colonia. La oligarquía venezolana básicamente se murió en la guerra de independencia, en la guerra federal, que quedó muy poco de esa oligarquía en Venezuela, y entonces es una sociedad mucho más igualitaria. Pero ha habido un fenómeno de resentimiento social histórico que nos viene desde muy lejos, viene desde la colonia. En la colonia había un sistema de castas sociales, de clases, bastante fuerte, donde incluso habían certificados de pureza de sangre, porque la pureza de la sangre determinaba derechos, posibilidades, etc. Y habían unos blancos criollos que dominaban a toda la sociedad, una clase minoritaria que tenía un montón de privilegios. La guerra de independencia fue una guerra que básicamente puso de manifiesto ese resentimiento social. La guerra de independencia de Venezuela no fue una guerra de Venezuela contra España. La participación de España fue importante, pero básicamente fue una guerra civil. Cuando se originó, surgió un caudillo llamado José Tomás Boves, un caudillo terrible, que reunió alrededor de él a todos los pardos, los mestizos, los excluidos por la oligarquía, y salieron a hacer la guerra a favor del rey. No era a favor del rey, era en contra de la oligarquía de los Bolívar, los Rivas, los Sublet, etc. Incluso el eslogan del ejército de Boves, que se suponía que era el ejército que estaba a favor del rey, pero repito, estaba en contra realmente de la oligarquía, era guerra a los blancos explotadores del pardo y del indio. Es decir, no tenía nada que ver España, era un problema de resentimiento social que había. De manera que el primer chavista que registra la historia, el chavismo entendido como fenómeno, es José Tomás Boves. Y es el ejército de los descamisados, de los que andaban descalzos y pobres, contra la oligarquía caraqueña encabezada por los Bolívar, los Rivas y compañía. Después de la guerra de independencia, la segunda manifestación clara y fuerte del chavismo, repito, como fenómeno social, fue Ezequiel Zamora en la guerra federal. El eslogan de la lucha de Ezequiel Zamora era que mueran los blancos y los que saben leer y escribir. Es decir, es clarísimo un fenómeno de resentimiento contra las clases dominantes. El heredero de Boves y de Zamora es Hugo Chávez, que aparece el 4 de febrero como el tercer gran redentor de los pobres contra la oligarquía. Hugo Chávez aparece el 4 de febrero de 1992 en el intento de golpe de Estado. Cuando él aparece, había una crisis económica muy fuerte, producto de la caída de los precios del petróleo, y esa crisis había tenido consecuencias sociales muy grandes. Entonces aparece de nuevo un redentor de los pobres contra las clases explotadoras. Él, cuando gana la elección en diciembre del 98, no las gana solamente con electores de los sectores más pobres de la población. Él saca votos en las clases medias y en las clases altas. Su estrategia de división del país entre pobres y ricos se consolida en los primeros años de gobierno. Y particularmente hubo un hecho que ayudó mucho, que fue el paro petrolero. Para lograr el objetivo de Chávez de consolidar su proyecto hegemónico, era imprescindible dividir al país entre pobres y ricos. Bueno, el paro petrolero logró consolidar ese objetivo como Chávez no lo hubiera podido lograr jamás por sí solo. El paro no solamente fracturó al país en dos, sino que creó una zanja entre los dos sectores difícil de cruzar.
A partir de ese momento, en todos los procesos electorales siguientes, el chavismo pasó a sacar 90% de los votos en los sectores más pobres del país y la oposición pasó a sacar 90% de los votos en los sectores de mayor poder adquisitivo. El gran problema es que se dividió políticamente el país en razones sociales y se fue creando dos grupos con identidades perfectamente definidas y además con sentido de pertenencia a su sector. Es decir, ya la gente de más bajos recursos dejó de evaluar si el gobierno es bueno o malo. Simplemente yo tengo un sentido de identidad, de pertenencia con mi clase social y ahora yo apuesto a este señor que es el que me defiende frente a los otros que me agreden. Ese sentimiento de identidades perfectamente definidas ayudó muchísimo el paro, pero bueno, ayudó mucho el discurso de Chávez y se fue creando con esa estrategia identidades perfectamente definidas. La pirámide de Maslow y todas las teorías que él plantea hablan sobre la población con sus necesidades satisfechas. Es decir, la base de la pirámide está en las necesidades básicas. Si la gente no tiene las necesidades básicas satisfechas de vivienda, alimentación, vestido, las necesidades mínimas, no tiene capacidad para interesarse por otras necesidades. Entonces, en la base de la pirámide estaban los sectores más pobres, a los cuales Chávez le daba respuesta a todas sus necesidades y creaba la misión vivienda y la misión Mercal, y todo el discurso de Chávez estaba destinado a ese segmento, mientras la oposición hablaba de cosas sobre las cuales esta población no tiene ningún interés. Estado de Derecho, libertad de expresión, independencia de los poderes públicos, eran todos conceptos abstractos que son importantes para la clase media y alta. Entonces la oposición cada vez le habló más a los sectores más altos de la sociedad y Chávez se dirigió a los sectores de más bajos recursos. Y se fueron creando cada vez con más fuerza identidades políticas de acuerdo con el sentido de pertenencia a una clase social. En el año 2012, nosotros, en la víspera de la elección de Enrique Capriles con Chávez, quisimos hacer un estudio del chavismo light, es decir, los sectores que votaban por Chávez pero que eran críticos frente al chavismo o que no compartían los valores que el chavismo presenta. Gente que valora la propiedad privada, que valora el trabajo como instrumento de superación, gente que era crítico de las dádivas del gobierno, gente que era susceptible de poder cambiar su voto y hacer que la oposición pudiera tener mayoría. Nosotros lo primero que hicimos fue una encuesta donde hicimos con algunas preguntas, determinamos las características de ese elector para ver si entraban dentro de ese elector crítico que era susceptible de cambiar de opinión, y después hicimos un focus con esa gente ya preseleccionada. En esos focus recibimos una información valiosísima. Los focus group ayudan mucho a entender muchas cosas que hay de trasfondo en el comportamiento de los electores. Quiero relatar dos. Uno es una muchacha que vive en Petare. Toda la gente que fue sometida a este estudio eran gente que vivía en los sectores populares del municipio Sucre. Esta muchacha vivía en un barrio de Petare con su familia, todos trabajaban, eran una clase media baja, muchos profesionales con deseos de superación. Ella trabajaba de manicurista en una peluquería. Y el relato de ella ilustra mucho el fenómeno que está detrás del chavismo. Ella decía, yo llego a la peluquería y llegan las señoras con sus carterotas, ya en el lenguaje uno empieza a percibir un tema de resentimiento, y dice, y mientras yo les estoy haciendo las manos, las mujeres lo único que repiten es, por fin vamos a salir de esta chusma. La niña termina diciendo, yo le veo las manos, veo la tijera y me provoca cortar los dedos. La otra historia que recogimos en esos focus era una muchacha que trabajaba de mujer de servicio en una casa en Terrazas del Ávila, también vivía en Petare con su familia. Ella dijo, en ese momento el gobierno estaba impulsando mucho la misión vivienda y ella contaba que ellos no se registraron en la misión vivienda porque ellos tienen su casa, que sus hermanos todos trabajan, es decir, una gente que no llenaba el prototipo del chavismo, del chavista natural. Ella trabajaba de mujer de servicio en la casa, nos contaba las conversaciones que tenía con la señora, cómo la señora le decía que la gente que votaba por Chávez era chusma, que eran unos parásitos, que eran unos vividores, que eran unos flojos, que eran unos sinvergüenzas. Y bueno, estaba hablando básicamente a esa niña de todo su entorno. La niña terminó todo el relato diciendo, yo quiero votar el domingo por Chávez para verle la cara a la señora el lunes. Es decir, la motivación de ella ya no era racional, ya no tenía nada que ver con política, tenía que ver con un tema de resentimiento social, producto de una dinámica perversa que se fue construyendo en Venezuela. Ella, por cierto, en su relato decía, a mí me da mucha rabia las colas que tenemos que hacer en Mercal. En ese entonces, en el Mercal,
no estaba funcionando ya tan bien, ya venía profundizándose la crisis económica, la gente tenía que hacer cola para comprar unos pollos. Ella no podía comprar el pollo en el supermercado al precio que valía, en el mercado lo podía comprar mucho más económico, y ella decía, a mí me da mucha rabia tener que hacer cola para comprar pollo, pero es que yo estoy convencida de que si la oposición gana, no se van a acabar las colas, lo que se va a acabar es Mercal. Es decir, la percepción que se fue construyendo en los sectores populares es que si la oposición ganaba, ellos quedaban invisibilizados, porque estaban invisibilizados. Si la oposición no les hablaba nunca, la oposición terminó con los eslogan Chávez vete ya, fuera Chávez, Chávez tal cosa de tu madre. Todo el mensaje de la oposición era dirigido a la oposición a Chávez, pero no le hablaban nunca a los sectores más pobres de la población. Y cuando hablaban de los problemas del país, hablaban de la independencia de los poderes, del Estado de Derecho, de la libertad de expresión, que son todas cosas que a los sectores populares no les dice nada. El éxito de la estrategia de Chávez de dividir a la sociedad en sectores sociales terminó influyendo hasta en el lenguaje de la gente común, que esas expresiones empezaron a ser cotidianas, chusma y cosas parecidas. Con Maduro también, es decir, la descalificación de Maduro por ser chofer de autobús, por su origen humilde. La descalificación de Maduro tiene que ver por su incompetencia, por su falta de capacidad, por su falta de honestidad, pero no por el origen humilde del que viene. Entonces todas esas expresiones descalificando a Maduro por chofer de autobús transmiten en los sectores más bajos de la población, bueno, nosotros no valemos porque venimos de un origen humilde, hasta el lenguaje de la gente común fue creando un sentido de identidad y de pertenencia. Eso hizo que el chavismo, a pesar de la crisis económica tan profunda que estábamos viviendo, mantuviera una votación importante en los sectores de clases populares. No me importa, bueno, hubo una expresión, la expresión esa de con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Es decir, ya no me importa si el gobierno es bueno o malo. Aquí estamos en una fractura de la sociedad por clases sociales. Si yo pertenezco a los sectores más pobres de la población, yo estoy con Chávez porque yo me identifico, porque yo tengo un sentido de identidad con un grupo político que defiende y que protege mis intereses. Murray Edelman es un doctor en ciencias políticas que escribió un libro que se llama Construyendo el espectáculo político. En ese libro él contradice las tesis que venían, según las cuales la gente en política, los ciudadanos, los electores actúan de forma racional. Él decía, la información política es inaccesible para la mayoría, porque la mayoría está ocupándose de sus cosas y no tiene tiempo para estarle dedicando unos razonamientos y unas argumentaciones y además hacerle seguimiento de todo lo que pasa en política. La gente se conduce, se comporta, los electores y los ciudadanos en materia política de manera emotiva, es decir, van sintiendo emociones y esas emociones son las que los guían. Él planteaba que en el espectáculo político tiene que haber un tema, como en todo espectáculo, que el tema fundamental era la lucha de clases, que además tiene que haber actores, uno es el líder bueno y otros son los malos que quieren atacarlo, y que tiene que haber una escenografía, un escenario, que ese escenario antes eran los parlamentos, pero que ahora son los medios de comunicación. Un ejemplo muy claro de cómo funciona la política como espectáculo fue aquella sesión en la Asamblea Nacional donde Hugo Chávez le dio el micrófono a María Corina y le permitió decirle en cadena nacional, acusarlo de ladrón. Yo era diputado en ese momento de la Asamblea Nacional y quiero contar un poco cómo funcionaba eso. Todo lo que aparecía en la Asamblea en televisión era perfectamente programado. Es decir, uno iba a las sesiones y el manejo de las cámaras y de los medios de comunicación era impresionante la capacidad que tenían. En televisión se veía lo que ellos querían transmitir, no lo que pasaba en la asamblea. Me explico, por ejemplo, un diputado levantaba la mano y empezaba a hacer un discurso fuerte contra el gobierno que de verdad le hacía daño al gobierno, y Diosdado Cabello, presidente de la asamblea, le cortaba el micrófono, le quitaban las cámaras, esa persona se quedaba pegando gritos, le daban la palabra a un chavista y cuando uno veía aquello por televisión después en la noche, lo que uno veía era una cosa armónica donde toda la escena la dominaba el chavismo. Es decir, tenían un control del juego de las cámaras y una capacidad para que solamente se viera en la pantalla lo que ellos querían impresionante. En esa sesión donde Chávez tenía que dar su memoria y cuenta de la gestión del año anterior, es una sesión convocada con un solo punto, ahí no habla nadie, ahí no se meten cosas en agenda, es una sesión solemne, donde solamente hay un orador que es Hugo Chávez presentando su memoria y cuenta. Ahí no hay espacio para que hable más nadie, ahí no hay espacio para más nada. Hugo Chávez estaba dando su memoria y cuenta, yo estaba ahí sentado en el Parlamento y María Corina dijo algo que todos ellos están claros que no se escucha, el que domina el micrófono domina todo. Y Hugo Chávez
llamó a uno de sus colaboradores y le dijo, por favor, pásenle un micrófono, porque María Corina ni siquiera tenía micrófono, porque, repito, era una sesión solemne que tenía un solo micrófono. Le dan el micrófono a María Corina y María Corina dice lo siguiente. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Chávez no hubiera podido escribir un mejor guión para que dijera María Corina en su estrategia de dividir el país en ricos y pobres. María Corina arranca su alocución diciendo cómo usted puede hablar de que respeta al sector privado cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar las propiedades de empresarios y comerciantes. Es decir, ahí está la líder política de oposición a Chávez defendiendo a los empresarios y comerciantes. Dentro de la estrategia de Chávez, perfecto. Después sigue María Corina y dice, dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. Aquí hay una Venezuela decente. Ese discurso de María Corina fue celebrado por todas las clases altas de Venezuela y media alta, porque se sentían identificados con ella, una mujer que se ve bien, que se viste bien, que habla bien, que tiene buena sintaxis, buena construcción gramatical, es perfecto para los sectores de las clases más pudientes, es bonita físicamente. Hay un sentido de identidad. Cuando María Corina dice, aquí hay una Venezuela decente, esos sectores de clase media alta de Venezuela la ven y dicen, yo me siento identificado con ese discurso y yo soy parte de esa Venezuela decente. Los sectores pobres del país, ese discurso de María Corina lo reciben con unos marcos mentales completamente distintos. Es decir, para esos sectores, cuando María Corina dice que hay una Venezuela decente, significa completamente distinto que para el otro sector. La Venezuela decente es la de ellos, las que tienen cómo vestirse bien, las que tienen cómo usar perfume, las que tienen cómo tener todas las comodidades que tienen, que nosotros no tenemos. Es decir, ese discurso de María Corina contribuye a la fractura de la sociedad. Y eso siempre va en favor del gobierno porque los sectores populares son más grandes que los sectores de clase media y alta. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Ve, es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón. Muy bien, gracias, diputada. Ahora, yo creo que por eso, perdón, calma, no importa. Yo creo que por esas cosas es que usted en las encuestas, yo lamentablemente la veo como con 1%. Vamos a esperar el día de las elecciones, pero a usted le falta un poco más. Para la próxima pudiera ser un poco más de experiencia política. Yo le sugeriría que usted venga como diputada y aquí debata con los diputados y estudie un poco más la política. Es joven, es mujer, todo mi respeto, pero lo menos que uno puede, créame, yo soy tolerante. Chávez manipula la intervención de María Corina porque sabe que le puede sacar mucho provecho. Dice 3 veces que ella lo llamó ladrón. Ella nunca lo llamó ladrón. Ella lo que dijo fue que expropiar era robar. Pero Chávez entiende y trata de convertir la intervención de María Corina en una intervención mucho más dura contra él de lo que fue. Chávez, al citarla de forma distorsionada, modifica lo que ella dijo. Y hoy tú le preguntas a cualquiera y se recuerda de aquella escena como la oportunidad donde María Corina acusó a Chávez de ladrón. Chávez termina ese espectáculo que montó él con todo el control del mundo que tenía
como un líder democrático, tolerante, que respeta la libertad de expresión, etc. Cada quien ahí le habló a su segmento. María Corina le habló al segmento de ella, que aplaudió a rabiar su intervención, y Chávez se comunicó perfecto con su segmento, que también celebró aquel espectáculo y que vio a Chávez como el gran ganador de esa contienda. Los gobiernos, por los instrumentos que manejan y por el poder que tienen capacidad de construir escenarios. Más un gobierno como el venezolano. El sistema venezolano es un sistema presidencialista y además el presidente de la República prácticamente es dueño de la renta petrolera, porque bueno, aquí no hay ningún control y el gobierno tiene un poder patológico sin contrapesos. Entonces, dentro de esa capacidad que tiene el gobierno para generar escenarios, puede construir una oposición hecha a su medida, y de alguna manera lo hizo, o no de alguna manera, lo hizo. Y uno de los instrumentos que utilizó para construir una oposición a su medida fue eliminar el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento público. Todas las democracias más modernas, las democracias que funcionan mejor, los partidos son financiados por el Estado. Y es la forma correcta de financiar los partidos. Si los partidos son financiados por el sector privado, después esos partidos o esos proyectos políticos responden a esos intereses. Además se presta mucha corrupción. Después de que una persona fue financiada por un grupo económico y llega al poder, bueno, ese favor lo tiene que pagar. Mientras que si los partidos y los políticos son financiados por el Estado, pueden responder más a la sociedad. Al Chávez eliminar el financiamiento público de los partidos, puso al liderazgo opositor en manos de los grupos económicos. Y ahí yo creo que estuvo una de sus estocadas maestras para su estrategia. Y eso se pudo evidenciar en la elección del 2012. En la elección del 2012, en la elección presidencial, que fue la última elección de Chávez, sus contrincantes principales, los líderes más visibles de la oposición para enfrentarlo en esa elección, eran Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado. Cuando uno ve los 6 apellidos, uno ve claramente la estrategia de Chávez de construir una oposición que representara claramente los intereses de los ricos frente a los pobres. Son Capriles Radonsky, Machado Zuluaga, López Mendoza. 6 familias que representan 6 familias de la oligarquía más tradicional en Venezuela, de las familias más ricas de Venezuela. Es decir, el liderazgo opositor claramente representando los intereses de las familias más pudientes, mientras que Chávez era el representante de los pobres. Los 3 ayudaban a confirmar la estrategia del chavismo de que esto es una lucha entre pobres y ricos. Durante estos 22 años hemos tenido un gobierno que ha desarrollado una estrategia perfectamente elaborada, con mucha claridad. Frente a esto hemos tenido un liderazgo opositor sin estrategia. Y por no tener estrategia, para contrastar esta, han tenido actitudes, acciones, mecanismos, procedimientos que lo que han hecho es complementar la estrategia de división del gobierno y hacerlo más fuerte. Eso tuvo éxito hasta el 2012, es decir, durante el periodo de Chávez. Aquella frase de con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo, no se aplica hoy para Maduro, porque la crisis económica es demasiado fuerte. Ahorita sí es verdad que hay hambre y la gente no tiene empleo. Entonces, el chavismo ya perdió su capacidad de dividir al país entre pobres y ricos. La mayoría del país en todas las clases sociales hoy quiere que el gobierno se vaya. ¿Qué toca ahora construir de cara al futuro? Hay que construir una propuesta, una plataforma, una propuesta al país que sea capaz de incluir, de sumar, de incluir a todos los venezolanos, que sea incluyente, que sea capaz de llamar a los 30 millones de venezolanos a construir un país mejor sin esa división social que existe. Eso pasa por presentar un modelo de economía que sea capaz de generar riqueza, empleo, bienes y servicios, pero al mismo tiempo que sea capaz ese modelo de que todos los sectores de la sociedad puedan disfrutar de la generación de esa riqueza de manera equitativa. Eso no significa que todo el mundo va a tener exactamente lo mismo, que es la utopía del socialismo que es inviable. Pero sí que todos los miembros de la sociedad tengan oportunidad de participar en la generación de esa riqueza y de disfrutar de esa riqueza generada. Mientras nosotros no construyamos sociedades justas, donde haya una distribución equitativa de la riqueza o igualdad de oportunidades para todos, estas sociedades van a ser siempre víctimas de algún populista que va a venir a utilizar la pobreza como instrumento de manipulación. Si te parece que este episodio vale la pena, por favor compártelo, dale like, hazme algún comentario y sígueme en mi canal de YouTube.